Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de Aprende en Casa del día 27 de enero del 2021. Asignatura Geografía. Diferencias entre la población rural y urbana. Aprendizaje esperado. Distingue la distribución de la población rural y urbana en los continentes. Énfasis. Reconoce las diferencias de la población rural y urbana. Las zonas de mayor concentración de población son espacios urbanos, es decir, las ciudades, mientras que en las áreas rurales, en general, la población se encuentra dispersa. La cantidad de población es el criterio más usado para definir si una localidad es rural o es urbana. En el caso de México, se ha establecido que si un lugar tiene menos de 2.500 habitantes, es rural, y si rebasa esta cantidad, es urbano. Ahora bien, en otros países, ¿cómo puedes distinguir a una localidad rural de una urbana? En la mayoría de los países, para establecer la distinción entre lo rural y lo urbano, se toma en cuenta el número de habitantes de una localidad, pero la cantidad varía de acuerdo con las características de la población y las necesidades de cada gobierno. En Portugal y Suiza debe de haber más de 10.000 habitantes, en Nueva Zelanda más de 1.000 y en Islandia son suficientes 200 personas para tener el rango de ciudad. Si México aplicara el criterio de Islandia, tendríamos miles de ciudades. En muchos países no solo se toma en cuenta la cantidad de personas que viven en una localidad, se toman en cuenta otros criterios adicionales como las actividades a las que se dedica la gente y la disponibilidad de servicios. La población rural es aquella que ocupa asentamientos pequeños y dispersos, como pueblos, granjas y rancherías, los cuales en general tienen una baja densidad de población. En cambio, las localidades urbanas son ciudades que pueden tener miles o millones de habitantes, su densidad de población llega a ser muy alta. Los dos tipos de localidades son importantes porque en las zonas rurales se producen los alimentos y otras materias primas que se requieren en las áreas urbanas, en tanto que el dinero que se genera por la venta de esos productos propicia el desarrollo del campo. Otras diferencias que hay entre la población rural y urbana son las que se refieren al estilo de vida. Se considera que las localidades urbanas ofrecen un nivel de vida más elevado que las áreas rurales, mientras que en las áreas rurales el acceso a servicios y a la tecnología, así como a las oportunidades de empleo, suelen ser limitados. En algunas áreas rurales de países pobres, el acceso a la salud y a la educación es muy restringido, lo que resulta en problemas de desnutrición infantil y analfabetismo. Las ventajas que tienen las personas que viven en las zonas rurales son varias respecto de las personas que viven en las zonas urbanas. Como las zonas rurales están constituidas por poblaciones pequeñas, es común que los habitantes se conozcan entre sí y que interactúen de manera frecuente. Entre las localidades urbanas hay diferencias notables. No tienen las mismas características ni el mismo equipamiento, por ejemplo, una ciudad del Reino Unido que una ciudad de la India, y la misma lógica aplica para las localidades rurales, las cuales pueden presentar muchas carencias en países pobres como Haití o Somalia y tener mejores condiciones en naciones como Francia o Canadá. El reto de hoy, te invito a reflexionar en casa con tus hermanos, papás o abuelos sobre las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de localidad vives? ¿Es urbana o rural? ¿Cuáles son las principales características de tu localidad? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en ese lugar? Asignatura Español. Clasificamos la información. Aprendizaje esperado. Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. Énfasis. Identificación de información importante en los textos expositivos. Establecimiento de criterios de clasificación de un conjunto de informaciones. Comprender la forma en que están organizados los textos expositivos. ¿Cómo leer textos expositivos? Leer globalmente el texto. Leer títulos. Identificar la organización interna del texto. Subtemas. Empecemos buscando información, en este caso sobre los ecosistemas. Aquí podemos observar información que hemos visto en clases de ciencias naturales. La información se clasifica. La palabra clasificar representa una acción que en realidad hacemos con frecuencia en nuestra vida diaria. Por ejemplo, para buscar animales y clasificarlos, puedes realizar columnas y anotar los que encuentres. Por ejemplo, que vivan en el mar, como una tortuga y un caballito de mar. Podrías escribir el título de esta, el cual sería Animales del mar.
Seleccionar es una práctica que forma parte de nuestras vidas, nos ayuda a ordenar y organizar para buscar en un libro algún tema específico. No es necesario que leas toda la información, primero tienes que tener claro lo que buscas en el texto, para que identifiques la información, para que clasifiques y ordenes lo que te sirva. Los textos expositivos se utilizan para aprender algo. Son textos expositivos todos los que están incluidos en los libros de texto, en los libros de temas especializados, en los manuales de estudio, en las clases de los maestros y maestras, las notas sobre ciencia de los periódicos y las entradas de un diccionario. Es así que los textos expositivos se encuentran en nuestra vida diaria más de lo que te puedes imaginar. Los libros tienen índice. En el índice va a aparecer el contenido del libro. Si pones atención, vas a encontrar la información que buscas. ¿Recuerdas qué es una paráfrasis? La paráfrasis es una explicación que se realiza utilizando palabras sencillas que aclaren el sentido de algo que queremos explicar. De hecho, parafraseamos cuando con nuestras propias palabras explicamos alguna información. Para clasificar información en un texto expositivo, debes de plantearte preguntas que respondan las cosas que quieres saber acerca de ese tema específico. Para ello tendrás que consultar algunos libros, hacer entrevistas a aquellas personas que sean especialistas o incluso navegar en internet. Tienes que buscar en diversas fuentes de información para poder responder esas preguntas. Asignatura Matemáticas. El barco. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros. Énfasis. Reproducir figuras formadas por cuadros y triángulos usando una retícula en diferentes posiciones como sistema de referencia. En nuestra clase anterior ayudamos a José Pablo y a Lucía a decorar las ventanas de su nueva casa. Les ayudamos a diseñar vitrales para las ventanas de su casa. Aquí estamos observando un vitral referente a los barcos. ¿Sabes que hay barcos que sirven para pescar? Son los barcos pesqueros. Otros como los de vela y los cruceros se usan para pasear, aunque los de cruceros son mucho más grandes. Tienen capacidad para cientos o miles de pasajeros. En México tenemos puertos que reciben grandes barcos. Los 5 puertos más importantes de nuestro país son los que estamos observando. A esos puertos llegan grandes barcos. El TEU es una unidad para medir cuánta capacidad tiene un barco para cargar contenedores que miden 20 pies de largo, o lo mismo que 6.09 metros. Aquí apreciamos el dibujo de un barco de carga, y se pretende que traslademos ese dibujo a una ventana. El barco está en una retícula triangular, es decir, que está formada por triángulos, y hay que reproducirla en la cuadrícula, o sea, en la retícula cuadrangular. La retícula cuadrangular está girada y es más pequeña que la triangular. Vamos a comenzar a reproducir el barco, pero no te preocupes por el tamaño de la retícula cuadrangular. Observa que tienen el mismo número de cuadros. Sí, los dos tienen 10 cuadros en su lado más largo y 7 en el más corto, y la retícula en la que vamos a dibujar ha girado 45 grados. Para reproducir el barco, lo primero que necesitamos hacer es buscar un cuadrado de referencia en la retícula, donde vamos a dibujar el barco. Eso ya lo hemos aprendido. Tomaremos como referencia la base del barco. La referencia será el lado más largo de la cuadrícula, que es la derecha. Será el mar. Entonces, la base del barco tiene 6 cuadros. Deja sin colorear toda la fila de cuadros del borde inferior de abajo y comienza a colorear en la segunda fila. La reproducción del barco quedaría de esta manera. El reto de hoy, para que puedas trabajar actividades en casa con tus papás o tus hermanos, puedes contestar el desafío número 29 y en esta posición. ¿Cómo queda? Que se encuentra en las páginas 64 y 65 de tu libro Desafíos Matemáticos. Asignatura Civismo. Rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos. Aprendizaje esperado. Comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su entorno, en el país o en otros países. Énfasis. Identifica que entre las personas de diferentes culturas existen relaciones de poder que pueden generar injusticias. Niños y niñas tienen derechos y existen organismos que los protegen contra todo tipo de maltrato. Hoy hablaremos sobre la discriminación. Algunos ejemplos de discriminación son
Cuando no se quiere a alguien por quien es y se les rechaza. Cuando a los niños no se les quiere en el equipo porque tienen sobrepeso. Cuando a una niña que viene de otra entidad no la quieren porque viste ropa diferente. Echemos un vistazo a nuestro libro de formación cívica y ética de quinto grado en la página 58. ¿Qué dice sobre la discriminación? Cuando se discrimina a las personas por alguna de sus características como el color de piel, la presencia de alguna discapacidad, su sexo, estado de salud, condición económica o origen étnico, se puede afectar su autoestima y llevarlas a frenar su desarrollo. Todo ello limita el ejercicio de los derechos. Observa las siguientes imágenes. Discriminación de personas o grupos. Una niña que está enfadada. Una joven que tiene obesidad y la discriminan por su aspecto físico. Al señor con su traje típico lo miraban raro. Una persona que la discriminan por su discapacidad. Y la mujer con el rostro cubierto por costumbres y creencias. En la imagen se ve una mujer que usa un burká, su vestimenta tradicional, en la que las mujeres visten cubiertas de pies a cabeza. El uso de esta ropa es parte de las costumbres para los musulmanes. En ese sentido, debemos de ser tolerantes y no excluir a nadie por su vestimenta o costumbres. La discriminación lastima a quien la sufre. La discriminación es algo que debemos de erradicar de nuestras familias, de nuestras escuelas y de nuestra sociedad. Recuerda, rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!